Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:08 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con Pedro Miguel González, ex secretario general del PRD, miembro de este colectivo político. Buenos días, don Pedro. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique, y buenos días a toda la audiencia. Don Pedro, ¿qué balance hace usted del escenario político actual luego de ya este fin de semana arranca la política? ¿Qué evaluación hace usted? Pasamos un fin de año difícil en todos los sentidos, en todas las líneas, sobre todo con lo ocurrido con Minera Panamá. ¿Cómo arranca el panorama político desde su perspectiva? Bueno, hace algunos meses me preguntaron cómo podía definir en una palabra estas elecciones del año 2024, y creo que todavía a estas alturas se puede definir de la misma manera: impredecible. Hay todavía muchos elementos que hay que sortear. Por ejemplo, uno de ellos es el caso del candidato que hasta el momento marca como favorito en las encuestas, que es el expresidente Ricardo Martinelli. Si él va a poder correr o no. Se supo el día de ayer, ya que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, decidió no admitir la advertencia inconstitucional que tenía frenada la decisión en la sala penal de la Corte Suprema para definir si se admite o no se admite la casación. Y en caso de que se admita, habría entonces que esperar que se decida en el fondo. Porque hay dos posibilidades ahora en el caso del presidente Martinelli: que la Corte inadmita, o sea, que no le admita, como no admitió la advertencia, el recurso de casación, en cuyo caso la sentencia quedaría ejecutoriada, ya en firme, y él quedaría inhabilitado para ser candidato a la luz de lo que establece el artículo 180 de la Constitución, que surgió de la última reforma constitucional del año 2004. Pero también existe la posibilidad de que la Corte admita la casación, en cuyo caso habría que esperar entonces la decisión en el fondo, si se confirma la sentencia condenatoria o si por el contrario se establece una sanción distinta o se absuelve a la persona. Eso es todavía un imponderable. ¿Qué va a ocurrir después? Todavía está por verse. Creo que hasta ahora están viendo algunos análisis, algunos estudios de mercado. No sé qué tanta credibilidad tengan, porque todos lo estamos recibiendo por redes sociales. Cada candidato está haciendo su esfuerzo. Pero mientras que no surjan los estudios de mercado, encuestas reales, reconocidas además, no vamos a saber qué terreno estamos pisando. Todo pareciera indicar que hay la posibilidad para más de 2, quizás 3 o 4 candidatos en la contienda. Ahora, pero ese torneo electoral está literalmente detenido o a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Ricardo Martinelli. Bueno, sí, es que hasta el momento él va sostenida por más de 2, quizás 3 años, ha estado marcando como favorito en las encuestas. No tiene la mayoría de la población, no tiene la mayoría del electorado. Sus análisis rondan entre el 30 y el 40%. Ahora, ¿qué ocurriría, fíjate, si por ejemplo, con el caso del señor Martinelli, si por ejemplo la Corte Suprema de Justicia admitir, la Sala Penal decide admitir el recurso de casación? Yo creo que la campaña del señor Martinelli se fiesta y muy probablemente sus simpatías puedan superar lo que ha tenido hasta ahora de respaldo. ¿Se atrevería la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una vez que el expresidente Martinelli supere, por ejemplo, el 50% del apoyo popular, a fallarle en contra, aunque hubiesen los elementos para hacerlo? Es una gran pregunta.
si, por ejemplo, se decide inadmitir el recurso de casación, todo indicaría que el presidente Martinelli no podría correr como candidato. Sin embargo, lo he dicho en otras entrevistas, le correspondería al Tribunal Electoral tomar la decisión. Y tengo información de que, en efecto, a ese nivel de los magistrados del Tribunal Electoral se considera si una decisión judicial a posteriori, como esta, pudiera afectar derechos previamente adquiridos por el expresidente Martinelli al haber quedado en firme su postulación como candidato a la presidencia. Entonces, pues, la sala penal pudiera no admitir que la sentencia quede firme, él quedaría sin posibilidades de ser presidente, pero pudiera ocurrir, como en otros casos, como ha ocurrido en casos anteriores, no iguales, por supuesto, cada caso tiene sus particularidades, pudiera ocurrir que 2 de 3 magistrados del Tribunal Electoral decidieran darle carta blanca para que pueda correr como candidato, en cuyo caso no pudiera asumir el cargo, pero tiene un vicepresidente que sí pudiera asumirlo. Entonces, es lo que he planteado. Hay que estar muy pendiente no solo de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino muy pendientes de qué van a decidir los 3 magistrados del Tribunal Electoral. O sea, podría correr, pero no podría ocupar el cargo desde el aspecto legal. Bueno, mira, en mi interpretación de lo que establece el artículo 180 de la Constitución, y ese artículo es categórico, dice, no podrá ser elegido presidente o vicepresidente aquel ciudadano que haya sido condenado por sentencia ejecutoriada con pena privativa de libertad de 5 o más años de prisión. Este sería el caso. En el eventual caso de que no se le admita la casación. En el eventual caso de que se le admita la casación, entonces habría que esperar el fallo en el fondo. ¿Hay tiempo para eso? No se sabe. Tengo información también de que a nivel de la Corte Suprema de Justicia se ha estado considerando la posibilidad de admitirlo para entrar a ver el fondo. Eso no quiere decir que lo van a absolver, pero sí sería un elemento a considerar y creo que, así como algunas declaraciones que yo di la semana pasada fueron utilizadas por la campaña del señor Martinelli para plantear que estábamos sugiriendo de que a pesar del resultado de la Corte Suprema de Justicia él debe ser candidato, de esa misma manera ellos van a aprovecharlo. Estamos en campaña y están en el legítimo derecho de sacar provecho de cualquier situación que se genere. José Raúl Molino. Ahora, ¿qué pasaría si sale? Bueno, todavía creo que es impredecible. Ahora me vas a hablar de José Raúl Molino. Sí, puede heredar esos votos de Martinelli. Bueno, hay algunas mediciones que son fiables, son las mismas. Al principio no captaba muchos votos. O sea, al principio podía captar alrededor del 10% de los votos. Pero en la última que vi, ya estaba captando alrededor del 50% del respaldo, lo cual lo pondría en la contienda, no a ganar quizás de segundo o tercero en la contienda, pero quedan los 3 meses todavía de campaña, habría que ver qué tan hábiles son ellos para poder proyectar esa figura en caso de que el señor Martinelli sea descalificado. Hasta el momento es una candidatura potencial que no genera mucha simpatía, mucho carisma. Creo que él tendría que cambiar un poco su proyección. Es más bien una proyección autoritaria, una proyección un poco imponente, una proyección casi dictatorial, la que pudiéramos ver en la figura de José Raúl Molino. Y todavía mucha gente recuerda pues algunos episodios lamentables que se dieron siendo el ministro de Seguridad durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. De modo que pienso que no tendría las posibilidades de ganar. Quizás haya otros candidatos que puedan captar parte del voto de Ricardo Martinelli y colocarse en posición de ganar la elección. Ahora hablemos del PRD. Luego de la época militar, es la primera vez que el PRD va con 3 candidatos. Uno por el PRD, uno por el Partido Popular y otro independiente, Zulay Martín y Gaby Carrizo. Sí. ¿Qué futuro le depara el PRD? Al final saltarán ya han ido saltando algunos para irse para el PP. Sí, mira, en el caso de Zulay Rodríguez, su candidatura se ha ido reduciendo más a una candidatura local.
He también tenido conocimiento de que se han hecho en el distrito de San Miguelito y quien está en la contienda con el actual alcalde, Héctor Carrasquilla, que tiene una candidatura muy fuerte. Es un candidato con mucha simpatía y lo ha demostrado a lo largo de muchas elecciones, corriendo por el PRD Por el o por partido el partido que lo obligaron a irse. Héctor Carrasquilla es un candidato fuerte, pero quien tiene la posibilidad de arrebatarle ese espacio en la alcaldía de San Miguelito es Zulay Rodríguez. Ella ha concentrado su campaña, en lugar de hacerla a nivel nacional, en el distrito de San Miguelito. En las encuestas que se han hecho, las he visto de varios partidos, marca muy fuerte para salir nuevamente como diputada y marca muy fuerte también en el caso de la alcaldía. Así que a ella yo no creo que en el caso de los candidatos independientes, entre todos juntos, puedan superar el 10%. No se va a dar el fenómeno que se dio en la pasada elección con las 3 candidaturas independientes que llegaron casi al 25%. En esta ocasión creo que no superarán. Claro, también tiene que ver el factor del señor Lombana, que corre por un partido ahora, pero que atrae buena parte del voto independiente. Entonces, se reduciría realmente a 2 candidatos. Es el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, que está haciendo su mejor esfuerzo para tratar de consolidar principalmente el voto del partido. Y la candidatura del expresidente Martín Torrijos, que es hijo de una figura muy simbólica para todos nosotros, fundador de nuestro partido y que fue ya presidente de la República. No es una candidatura a descuidar, marca en las encuestas que he visto de segundo detrás de la candidatura de Ricardo Martinelli, y creo que es uno de los que tendría muchas opciones en caso de que el señor Martinelli no corra. Pero creo que el resultado de la elección del 24, en el caso particular del PRD, va a depender mucho del voto. Es decir, Martín Torrijos tiene simpatías dentro y fuera del partido. ¿Qué tantos votos dentro del partido podrá él obtener? Yo pienso que aquel candidato que obtenga consolidadamente la mayoría de los votos del PRD entra en la contienda con mucha fuerza. No hay que desestimar al señor Rux, que creo que es el que más lastimado salió de las pasadas protestas por su vinculación directa con Morgan y Morgan, que es la firma de prácticamente las más importantes transnacionales que hay en Panamá, entre ellas Minera Panamá. Él es socio, él no es que representa la mina, él es la mina. Entonces él salió muy afectado en la pasada elección, pero tiene 2 partidos grandes, 2 partidos fuertes y una oferta electoral territorial a nivel de representantes, de alcaldes y diputados fuertes. Entonces a él yo no lo descartaría. El que salió mejor librado quizás el señor Lombana, que no tenía ningún chance de nada en las elecciones del 24, ahora queda también un poquito en carrera. De modo que, pero en el caso de José Gabriel Carrizo, sí, él es el que está haciendo su mejor esfuerzo. Han hecho una serie de planteamientos que no creo que sean muy afortunados, pero con respecto al tema minero, por ejemplo, que acaba de pasar y se está planteando que hacer un referéndum para ver si los panameños decidimos seguir explotando nuestros recursos minerales. Una serie de planteamientos que creo que no son muy afortunados. Sin embargo, no descarto que él pueda mejorar en las encuestas, ¿no? Todo va a depender de la estrategia de ambos candidatos para captar la mayoría del voto del PRD. Bueno, estamos hablando de un partido de alrededor de 700.000 miembros. Vaya, si salen a votar 500, 600.000, más de la mitad de los votos, es la mitad de los votos que necesitas para ser presidente de la República. Así que todavía hasta este momento es impredecible. A partir del próximo fin de semana vamos a ver la campaña. Creo que vamos a ver también, que es algo de lo que estamos adoleciendo en esta campaña, es de propuestas. Sí. O sea, ningún candidato presidencial, como por ejemplo, cómo va a enfrentar con seriedad el dilema del desarrollo, por ejemplo, cómo vas a resolver el problema del déficit financiero de la Caja de Seguro Social. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Por dónde vas? ¿Qué le estás planteando a los panameños? ¿Le vas a lanzar toda la carga financiera a la sociedad para el ajuste del IBM? ¿O el Estado va a asumir, si no toda la responsabilidad, buena parte de esa responsabilidad? Si el Estado la va a asumir, entonces, ¿con qué recursos lo va a hacer? Cuando somos ahora un Estado súper endeudado. En los últimos 15 años hemos quintuplicado la deuda. De 10.500 millones de dólares que debíamos
en el año 2009, a final del 2009, ahora estamos debiendo alrededor de 50.000 millones de dólares. Entonces, el servicio de la deuda nuestro, todos los años, solo para pagar intereses, es de 5 o 6 mil millones de dólares. ¿Cómo vas a financiar el desarrollo? ¿Cuáles son tus alternativas? ¿Qué vas a plantearle a la sociedad panameña en la relación del Estado con los sectores estratégicos, puertos, minas, telecomunicaciones, es decir, energía? De eso es de lo que debemos hablar. ¿Cómo vas a financiar? Porque no se trata solamente de asignarle recursos a la educación, sino cuál es tu propuesta para lograr elevar la calidad de la educación en Panamá, para mejorar nuestro sistema de salud. Yo creo que en eso es que debiéramos concentrarnos para poder tomar decisiones en las próximas elecciones. Y yo apelo a que quienes aspiran a ser presidente de la República puedan hacerle planteamientos serios a la sociedad que hasta el momento no se está escuchando. Ahora, en el tema del PRD, ¿quién lograría captar? Hablemos de los vicepresidentes, Rosario Turner, el doctor Camilo Alain. Ambos candidatos han tratado de buscar eso que usted dice, buscar el Sí, voto los PRD. dos son amigos y apreciados compañeros, tanto Camilo Alain como la doctora Turner. Yo creo que va a depender mucho de la proyección de ambos, no solo el discurso, sino las propuestas que puedan generarse. En el caso de ambos, yo creo que la gente va a estar esperando que ellos, como son profesionales de la salud, puedan plantearle a la sociedad panameña cuál sería su alternativa para resolver temas como el que mencionaba hace un rato, porque no solamente, el Seguro Social no solamente tiene problemas con el déficit actuarial del sistema de pensiones, sino también en la parte administrativa. O sea, ¿cuál sería su planteamiento en ese sentido para poder mejorar la calidad del servicio que se brinda desde la Caja de Seguro Social en el sistema de salud? Y bueno, esperaríamos que ambos generen la simpatía que corresponda para poder atraer los votos hacia su propuesta. Ahora, usted ya tomó una decisión, don Pedro, aquí entre nosotros. Mira, yo te voy a decir, creo que es lo que debiera hacer la inmensa mayoría de los miembros del partido, es estar muy pendientes de cómo evolucionan las campañas. Y creo que la única forma en que el torrijismo pueda triunfar en las elecciones del año 2024 es que la inmensa mayoría de los miembros del partido se inclinen por un candidato. No estoy planteando de que uno se baje y suba para apoyar al otro. No creo que eso sea viable a estas alturas del campeonato. Es que la gente del partido, miembros del partido, puedan ir viendo cómo evoluciona la campaña en febrero, en marzo, ya en el mes de abril. Todos vamos a saber quién tiene realmente posibilidades de la presidencia de la República. Y que entonces el voto se concentre en esa dirección. Por eso es que he hablado, aspiro todavía a que haya una candidatura unificada, si no unificada por ambos candidatos, unificada por la membresía del partido, para poder ganar las elecciones y brindarle al país un genuino y auténtico liderazgo torrijista. ¿Usted está esperando que se unifique o al final va a tomar una decisión por uno de los? Usted fue secretario general. Yo creo que esperar que evolucione la campaña, que avance, pero creo que la inteligencia popular dentro del partido es la que va a prevalecer y es la que va a inclinar la balanza hacia aquel candidato que tenga realmente posibilidades de ganar las elecciones en el año 24. Y nosotros, como lo he dicho en otras entrevistas anteriores, nos vamos a concentrar mucho a apoyar la oferta electoral del partido a nivel de representantes, alcaldes y diputados, con candidatos que sean genuinas y auténticamente torrijistas, porque vaya, no todo el que es miembro del partido comprende cuál es el papel del partido en la sociedad, y buena parte del resultado que estamos teniendo ahora se debe precisamente a eso. O sea, quienes hemos dirigido el partido en los últimos al menos 30 años, no tuvimos la capacidad de formar una nueva generación de dirigentes que tengan conciencia del papel o del rol que este partido debe jugar en la sociedad panameña para transformarla en una sociedad de bienestar. Hay todo tipo de candidatos. Hay candidatos
que corren como miembros del partido que, ya te digo, no saben ni siquiera quién fue Omar Torrijos, ni cuál fue el rol de transformación que se jugó, por ejemplo, en la década de los 70. Hay otros que sí lo tienen muy claro y nosotros vamos a apostar por ello, porque después del 5 de mayo, en el PRD, sin duda, va a haber un fuerte movimiento para de redefinir hacia el futuro en el PRD. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para estar en ese momento a la altura de las circunstancias. O sea que todavía Pedro Miguel no tomó una decisión. Ya te digo, nosotros estamos, la decisión que hemos tomado es ya electoral. En el caso de la candidatura presidencial, esperamos entonces ver cómo evoluciona el escenario para concentrar todo el respaldo en aquel que realmente tenga posibilidades. Y eso, Pedro, como decía al principio, todavía en este momento, siempre es así. Pero ¿qué ocurrió con el PRD? ¿Usted evalúa, cómo evalúa la dirigencia actual? Usted fue el último secretario general. Pero esta es la peor dirigencia que ha tenido el partido en su historia. O sea, nosotros veníamos sufriendo los embates las consecuencias, de una decisión paradigmática que tomamos en diciembre del año 95. O sea, sí, se estableció el sistema de primaria para elegir a nuestras autoridades internas o a nuestros candidatos a puestos de elección, incluyendo presidente de la República, a través del voto directo de los miembros del partido, pero no tuvimos la previsión para establecer también dentro del propio estatuto condiciones especiales para garantizar que quienes nos representaran realmente tuviesen los méritos para hacerlo. Y aquí ha llegado cualquier cantidad de gente sin saber cuál es el propósito del partido. Entraron y salieron. Mira, durante el gobierno de Martín Torrijos nosotros fuimos más de 700.000 también. Y cuando estábamos en nuestro peor momento con Ricardo Martinelli, que había prometido destruirnos, perdimos alrededor de 300.000 miembros. Por el PRD desfilaron en los últimos 25 años o más cientos de miles de panameños que nunca supieron quién fue Omar Torrijos. Entraron por el clientelismo, entraron por las nuevas normas, entraron para apoyar a un precandidato a representante, alcalde, diputado y hasta presidente, y cuando no tuvieron el resultado, entonces se fueron. O entraron en el marco del concepto clientelista para tener algún beneficio desde el PRD cuando llegase al gobierno, y al no tenerlo, entonces se fueron. Entonces, eso es el resultado. Lo que tenemos ahora es el resultado de esto. Y si a esto le suma el sistema, el propio sistema, no en el PRD, el que tenemos, genera ese tipo de condiciones. O sea, es inconcebible que tú tengas que gastar en una campaña para ser diputado $500,000. Hay algunos que se han gastado hasta más de $1,000,000 para ser diputado, porque es que el sistema que hemos establecido es ese. Creo que hay que hacerle profundas reformas al sistema para poder mejorar el mismo. Y en el caso del PRD, terminamos degenerando en un partido igual al resto de los partidos políticos, en el que la política de la chequera es la que se impone, y no las propuestas en función de un programa o un plan de desarrollo nacional. Entonces, eso hay que corregir. Ya lo habíamos definido, logramos avanzar entre el año 2016 y el año 2019, unificamos al partido, logramos ganar las elecciones, pero lamentablemente el liderazgo gubernamental actual decidió aliarse con la corriente más clientelista dentro del partido, que es la que lideriza el diputado Benicio Robinson, fortalecerla, y aquí está el resultado de ese tipo de decisiones. Ahora, nosotros hemos pasado por momentos difíciles y hemos podido superarlo. Creo que después de mayo tendremos la oportunidad nuevamente de vernos las caras para poder redefinir un liderazgo que reenrumbe al partido, que lo redirija en la dirección correcta para poder que el mismo juegue el rol para el que fue concebido. Lamentablemente eso no lo entiende esta actual dirección. O sea, nosotros tenemos una dirección política inexistente. No existe estrategia política, no existe un discurso. Tú no ves ni al presidente del partido, ni al secretario general del partido, no ves a ninguna figura prestante del partido hablando sobre los grandes temas nacionales, orientando al partido o tratando de orientar a la sociedad panameña. Así que yo pienso que es
una dirección política que tiene sus días contados y no creo que tengamos que esperar hasta el año 2027 para definir un nuevo liderazgo en el partido. ¿Cómo cree que Va a depender mucho de dejará, qué ocurra, Enrique, va a sí, depender mucho también de qué ocurra el 5 de mayo. cómo cree que dejará Benicio Robinson y Raúl Pineda al PRD? Bueno, ellos ahorita están en su campaña. Ellos, cada uno, Benicio está tratando de salvarse, él sabe que está en peligro serio en Bocas del Toro. Raúl Pineda tiene prácticamente garantizada su curul en San Miguelito, es el circuito más grande, salen 7 diputados, es muy difícil. Si el PRD saca uno, es él. Trata de arrastrar a su sobrino, José Ruilova, y tienen posibilidades quizás de hacerlo. Hay otras opciones muy buenas en San Miguelito dentro del PRD, pero sabemos que ellos cuentan con una gran cantidad de recursos en un circuito también sumamente clientelista. Yo lo veo a él en la próxima asamblea y probablemente a Benicio. Entonces, ellos en este momento están en eso, pero con su categoría de dirigente para dirigir nacionalmente al PRD, obviamente queda muy cuestionada. Y bueno, el 5 de mayo es una prueba de fuego para ellos. Y yo espero que luego de los resultados del 5 de mayo, vamos a hacer un balance dentro del partido y si es necesario, entonces redefinir un nuevo liderazgo a través de mecanismos que todos conocemos que han ocurrido en circunstancias similares a las que vamos a vivir después del 5 de mayo. En su momento, el expresidente Valladares decía que la Junta Directiva no debían participar diputados. Lo que está ocurriendo con la Junta Directiva actual, ¿demuestra eso? Sí, mira, ese tema de si participan funcionarios de elección popular, porque no son diputados, o sea, también tenemos representantes, alcaldes que han sido y son miembros de la dirección del partido, sino a nivel del CEN, a nivel del Consejo Directivo, o sea, eso siempre ha ocurrido y ocurre en todo el partido. El tema es si esa dirección es una dirección que tiene una estrategia en favor del desarrollo nacional y de una visión integral del partido a nivel nacional, o sea, una dirección que está solamente pendiente de sus intereses particulares. Lamentablemente eso es lo que hemos tenido. Nosotros establecimos una reforma en el año 2011, pero bueno, fue tirada por la borda después en un congreso en el año 2012 en la que establecíamos que ninguno de los miembros de la dirección del partido debía aspirar a un cargo de elección. Ahora, el doctor Pérez Valladares tampoco entendió mucho eso, que él quiso ser secretario general en el año 2016 para ser candidato presidencial en el año 2019. La decisión que yo tomé de no correr como candidato a diputado en el año 2019 fue precisamente para dar el ejemplo, pero no fue muy eficaz. Como no tuvimos el acompañamiento del liderazgo nacional, del liderazgo del gobierno, entonces todo esto se fue por la borda y lo que ha quedado ahora claro es que nosotros debemos llegar, cuando regresemos al poder, con un proyecto nacional que tenga claro esto, divorciar, separar el liderazgo institucional del partido de los cargos institucionales del gobierno y de los cargos de elección popular. Creo que eso es algo, un debate que todavía está pendiente en el partido. ¿Cree usted que el PRD volverá al poder? ¿Cómo así? No, hay quienes dicen que no volverá más después de lo ocurrido con esta administración. El PRD puede ganar las elecciones. Okay. Si no gana las elecciones, es sentido distinto. Cuando digo ganar las elecciones, me refiero solamente a la candidatura de José Gabriel. Me refiero a que, por ejemplo, si Martín Torrijos logra el propósito de ganar las elecciones, yo lo veo a todos los que están dirigiendo el partido, entregarle las armas, empezando con Benicio Robinson. Entregarle las armas y decirle, presidente, aquí estamos a sus órdenes, y entonces va a haber obviamente un recambio en la dirección del partido. Si no ganamos las elecciones, bajo ninguna circunstancia, no gana José Gabriel, no gana Martín Torrijos, entonces lo que va a ocurrir es un tsunami dentro del PRD, una redefinición de un liderazgo, y entonces lo que podemos hacer es definir un nuevo proyecto de poder hacia el futuro, y sí podemos ganar las elecciones en el 29, o sea, porque fíjate, nosotros pasamos por algo mucho peor, o sea, nosotros nos barrió la invasión, con toda la persecución política que se dio en los meses y años posteriores a la invasión, y menos de 5 años después estábamos en el poder. ¿Por qué? Porque se definía un nuevo liderazgo.
Y el pueblo panameño reconoció ese cambio en el liderazgo. Igual puede ocurrir en el futuro, porque al final el PRD tiene el respaldo o no del pueblo panameño en función del liderazgo que tiene. Si el liderazgo que tenemos es un liderazgo que está comprometido con intereses creados, con el interés de las transnacionales, con el interés de los sectores económicamente poderosos y no de los sectores populares, entonces perdemos el respaldo popular. Pero si el liderazgo que tenemos comprende el rol que este partido debe jugar en el seno de la sociedad panameña, podemos recuperar la confianza de los panameños y volver a gobernar. ¿Usted ve a Martín Torrijos recuperando el control del PRD más allá de ser expulsado? Solo si gana las elecciones. Solo si gana las elecciones. Si él pierde las elecciones, lo que va a ocurrir, independientemente de qué pase el 5 de mayo, si el PRD gana o pierde, lo que va a ocurrir es que quienes dirigen actualmente el partido van a decir que perdieron por la culpa de Martín Torrijos, que dividió el partido, y le van a avanzar con el proceso disciplinario. Seguramente él no va a esperar ese resultado, probablemente se irá, y corremos el riesgo, lo he dicho también en otras entrevistas, como ha ocurrido con los grandes partidos en América Latina del siglo XX, de escisionarnos, es decir, de fracturarnos, y de que un componente importante y valioso del PRD se vaya detrás de una propuesta encabezada por él. Eso puede ocurrir después de las elecciones del 5 de mayo, en el caso de que perdamos las elecciones y de que él tampoco sea favorecido el día 5 de mayo. Muchas gracias, don Pedro Miguel, por compartir con nosotros Gracias este análisis político. Saludos a todos los días. ¿Cómo no?